Y es que solamente hubo una pregunta, fue una exposición extremadamente larga hoy en el Pulso de la Salud y solamente dieron oportunidad, bueno, el presidente López Obrador dio oportunidad a la pregunta de Isabela González Bonhaus, que bueno, y de ahí se soltó, ¿no? De ahí se soltó a hablar de todo y de todos, de esta temporada de sopilotes más que clara. Cierra el presidente asegurando que cuando van los de Frena a Palacio Nacional, o bueno, el Zócalo, hay más camarógrafos que mismos manifestantes. Y eso también nos lo ha dicho la gente de a pie, la gente que va ahí. Fíjese que ayer llegó a mis redes sociales un mensaje verdaderamente ridículo. Se lo voy a leer de una vez porque está muy, muy indignante, con faltas de ortografía y asegurando que es de parte de Beatriz Pajes a los mexicanos, pero que es obviamente del locote de Gilberto Lozano. Esto para que le podamos dar contexto a esto que está platicando el presidente López Obrador de esta temporada de sopilotes. Dice, mensaje de Beatriz Pajes a los mexicanos, septiembre 7, 2020. Ni siquiera le ponen acento a Pajes, ¿no? Seguro has visto mis mensajes donde presento una y otra vez la catastrófica situación de nuestro país. Andrés, sin acento también, ganó por la apatía y lo nefasto de los gobiernos anteriores. El pasado viernes los mexicanos recibimos con un balde de agua fría, confirmamos que el INE está tomado por la 4T. No niego que mi apuesta durante los últimos meses ha sido resolver el problema de México a través de las urnas, buscando junto con otros mexicanos volcarnos en ellas. Le digo, esto es un mensaje que manda Frena diciendo que son Beatriz Pajes, ¿no? Pienso es urgente e indispensable decir basta. Hasta aquí y dejemos a un lado la apatía, la cobardía, nos decidamos a dejar la zona de confort y actuar en nuestro favor. México tiene aproximadamente 127 millones de ciudadanos y ponen aproximadamente sin X, con C, imagínese usted, ¿no? ¿Qué no podemos ir al Zócalo unos 10 millones? Unirnos al movimiento de Frena, ahí va, que ya tiene organizado montar guardias rotativas en aproximadamente 3,000 carpas desde el 19 de septiembre hasta que renuncie el presidente. Escuche esto, Si queremos un México libre y próspero, debemos unirnos en el Zócalo de la Ciudad de México y quitar el poder a AMLO. Quieren quitar del poder a AMLO antes del 30 de noviembre de 2020. Si lo logramos, entraría un presidente interino. Escuchen, o sea, eso no es cierto, No pueden quitar a un presidente, eso se llama golpe de Estado, pero dice, entraría un presidente interino en lo que se realiza una nueva votación para presidente, así como Yanine Áñez. Dice, con Andrés Manuel fuera del poder, en las nuevas votaciones será más fácil de ganar por mayoría del Congreso y tener un mandatario nacional que cumpla su juramento ante la nación. ¿Por qué no? Si lo logramos después de quitar a AMLO, sin duda quitaremos después a los ineptos, corruptos y chavistas morenos y sus aliados. Esto ya suena totalmente locote de Gilberto Lozano, Aquí las palabras son de él, ¿no? Por primera vez podemos lograr un México libre de Felipe Calderón, democrático y próspero. Si no actuamos unidos, los próximos 20, 30 o más años estaremos peor que Venezuela. ¿Lo hacemos? Preguntan, ¿no? Y bueno, y sigue esta tontería. Aquí lo que me llama la atención de este mensaje es cómo constantemente, pues primero dicen que el INE está tomado por la 4T y constantemente se menciona el nombre México Libre. Constantemente, bueno, son las palabras de Gilberto Lozano, no de Beatriz Pajes, las mismas palabras que utiliza el locote de Gilberto Lozano una y otra vez. Y esto me hace pensar en una situación muy clara. Cuando Vicente Serrano entrevistó al Tumbaburros en este espacio, aquí en Sin Censura, le preguntó su relación con Gilberto Lozano. Y entre, bueno, pues una serie de brutalismos de la lengua, el Tumbaburro le dice, a ver, papá, pues somos aliados, lo considero un aliado, papá. Así ya saben, ¿no? Como finge este acento el pobre. Dice que son aliados, ¿no? Y si es un Tumbaburros, que supuestamente también sería cercano a Felipe Calderón, ¿podríamos ponernos a pensar en un Gilberto Lozano cercano a Felipe Calderón? No lo sabemos porque recientemente también hay que poner todo sobre la mesa. Le presentábamos un audio de Gilberto Lozano llamando a Margarita Zavala, híjole, una palabrota horrenda, ¿no? Así, ofendiéndola terriblemente. Entonces, pues no lo sabemos, pero de que este mensaje que envían en redes sociales, mensaje desagradabilísimo, tiene en realidad mucho esto de la 4T en el INE, lo de México Libre, ahí está plasmado. Son las palabras de Gilberto Lozano. No estoy defendiendo a Beatriz Pajes. Beatriz Pajes es otra, ¿no? Pero utiliza otro léxico.
Y si algo puedo decir, bueno, creo que ella sí tiene buena ortografía. Y este mensaje lleno de una serie de locuras ortográficas y gramaticales. Dicho esto, no puedo más que estar completamente de acuerdo con que en efecto estamos viviendo una temporada de sopilotes. La última pregunta de Isabela González Bonjauske, que le hace el presidente López Obrador, es si la Secretaría de Gobernación ha planeado pues alternativas o ha planteado alternativas para resolver el problema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes de que comenzara la conferencia mañanera, le reportábamos aquí que continúa tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que ha sido un tema pues adquirido, tomado también por los medios de comunicación tradicionales, voceros de los que están en la ultraderecha. Más adelante, ya con Vicente Serrano, por ejemplo, le vamos a presentar las declaraciones de la senadora Kenia López Rabadán, quien se subió al tren en estos momentos de pues estas víctimas que exigen respuestas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, hay que decirlo con todas sus letras. No estoy yo en ningún momento, y esto lo digo a título personal, Antonio Ruiz, en ningún momento estoy diciendo que no es legítima la exigencia de estas personas. Estas personas dicen ser víctimas y ofendidos, ¿no? Así se le llama en el derecho mexicano, de violaciones a los derechos humanos. Una señora incluso, también se lo vamos a presentar más adelante, muestra estas pinturas que pintarrajean, valga la redundancia porque eso es lo que hacen, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de tomarla, y asegura que le da mucho coraje, que al presidente le causa indignación el hecho de que hayan pintarrajeado estas pinturas y no que hayan violado a su hija. Eso es algo terrible. Hay que ponerlo todo sobre la mesa y usted es el que decide en esto. Es un tema muy, muy delicado. Lo que sí no hay que olvidar es que esos que se están subiendo al bote, al tren del mame, porque eso es lo que es, los que se están subiendo al tren de esta protesta, son los mismos que lo ocasionaron. Los mismos que ocasionaron que México se enfrente a estas violaciones absurdas y terribles a nuestros derechos fundamentales. Aquí mismo también, Sin Censura con Vicente Serrano, Kenia López Rabadán nos decía que eso ya fue hace mucho. La senadora Kenia López Rabadán del PAN, eso ya fue hace mucho. Y a nosotros nos parece una gran ofensa, es indignante que le digamos eso precisamente a las víctimas. Yo he sabido de muchas de estas víctimas no queriendo permitirle a los panistas u otros conservadores subirse al bote, subirse al tren del mame, ¿no? Que ellos están haciendo su lucha por aparte. Y el presidente lo plantea de esa forma. No es ilegítima esta exigencia de derechos humanos, pero obviamente se está tomando en las redes sociales y en las redes sociales conservadoras y en los medios de comunicación tradicionales como baluarte. En su momento fueron los niños con cáncer, también es lo de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Temporada de sopilotes es una necrofagia espantosa que utilizan este tipo de situaciones en el conservadurismo para golpetear, para atacar, en lugar de estar luchando por el pueblo y trabajar para el pueblo. Y es que mire, la conferencia mañanera fue larguísima, se lo digo. Hoy en este pues pulso de la salud, el presidente López Obrador asegura que ya bajaron el número de contagios y lo más importante de fallecimientos. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, junto con otro funcionario, informan sobre esta capacitación que están haciendo especialistas muy necesarios en México. Hay un déficit de especialistas y el doctor Hugo López-Gatell se aventó una hora completa dando un repaso de la pandemia en todos los estados, estado por estado. El doctor Hugo López-Gatell habló uno tras otro, disculpe usted, sobre la pandemia, asegurando que pues no solamente hay una curva epidémica, que no nos podemos ir con esa finta, en definitiva. Por su parte, ya lo sabe, como todos los martes, Marcelo Ebrard habla de las relaciones que existen entre México y otros países para que México tenga la vacuna antes que nadie, ¿no? Para que tengamos un acceso oportuno a la vacuna contra el coronavirus y el tratamiento de forma rápida. Y de ahí, bueno, pues hablaron de los más de 3 millones de cachitos ya vendidos de la rifa del avión presidencial. Estamos a 8 días de esa rifa. Mucha gente está todavía preguntando cómo poder adquirir estos cachitos. El presidente insiste con que en todos los estados hay una disminución en los casos de fallecimientos, en los casos precisamente de contagios. Y bueno, la reportera de Reforma, Isabela González Bonjauske, le pregunta al presidente su postura sobre la salida de los gobernadores de la CONAGO.
el presidente le dice que están en libertad, que todos somos libres y que no es nada extraño, que no es obligatorio estar en la CONAGO. La corresponsal lo interrumpe para decirle que los gobernadores lo acusan de poner en riesgo a la democracia y al país. El mandatario asegura que de eso pues lo acusan todos en los medios de comunicación, los que pertenecen al agrupamiento conservador como precisamente Reforma, y que quisieran regresar en todo caso al régimen de privilegios. Comentó que el Reforma es parte de todo esto, como siempre, ¿no? Así como otros periódicos, televisoras, estaciones de radio, y que por eso existe esta inconformidad, los ataques constantes, pero que es parte de la democracia. Esto es muy, muy importante, que esto tendrá que seguir siendo un diálogo plural, tiene que haber pluralidad en todo lo que estamos haciendo. Dice que contrario a lo que los gobernadores hicieron de mantener un sistema autoritario, en su gobierno están llevando a cabo una verdadera democracia. Así lo pone el presidente López Obrador. Y de ahí hace una serie de cuestionamientos extremadamente fuertes. Pregunta el presidente, y se lo voy a citar directamente, ¿no? ¿Sabías que existe un intelectual llamado Enrique Krause y uno que se llama Héctor Aguilar Camín, y que cada uno de ellos recibe apoyos con sus revistas o recibía apoyos con sus revistas, que el gobierno les pagaba millones de pesos y que se quedaban callados cuando se estaban cometiendo atracos al erario público y no hablaban de cómo se empobrecía el pueblo, que se enriquecían unos cuantos? Así cuestionó el presidente López Obrador a los llamados intelectuales orgánicos, a los que yo llamo simple y llanamente pseudointelectuales. Dice el presidente que Krause está enojado porque le subsidiaban su revista Letras Libres en otros gobiernos, que le compraban hasta 8,000 ejemplares, hasta libros, y ahora no. Y que, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo compara con un liberal como Mariano Otero. También comentó que el periódico Reforma es un boletín del conservadurismo que mienten sistemáticamente porque quieren que le vaya mal a México. Eso dice el presidente López Obrador. Por otra parte, presenta ya un informe claro de lo que recibieron tanto Enrique Krause como Héctor Aguilar Camín por sus revistas. Pone a Jesús Ramírez Cuevas a leer este informe interesantísimo en el que aseguran que en 12 años de publicidad oficial que ha recibido la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, obtuvo más de 87 millones de pesos, pero sumaron más de 140 millones porque además tenían otros contratos con el gobierno. Lo mismo ocurre con Enrique Krause y su revistucha esta Letras Libres, recibió en 12 años 74 millones de pesos, sumado a los contratos, que termina siendo 90 millones de estos, pues es que no hay otra forma de decirlo, chayoteros. El presidente López Obrador asegura que Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, junto al periódico Reforma y otros intelectuales orgánicos, son los que promueven desde el pasado, desde antes de Vicente Fox, que se crea un instituto de la transparencia, un instituto que nunca transparentó nada de lo que ocurría. Y el presidente pone el ejemplo de la primera actuación del Instituto de la Transparencia, que era fue mantener en secreto las condonaciones de impuestos que hizo Vicente Fox a los grandes empresarios. También dice que este Instituto de la Transparencia decidió mantener en secreto el expediente del caso de Brecht, que ahora sí, van a transparentarlo todo en su gobierno, que fuera máscaras. Y le digo, no se quedó satisfecho con lo que comentaba. Y esto ante solamente una pregunta a la corresponsal de Reforma. El presidente López Obrador aseguró que le impresionó muchísimo que Lozoya Austin, en su denuncia, dijera que le otorgaron un crédito de $100 millones al periódico El Financiero en tiempos de Peña Nieto por parte de la Banca del Desarrollo, que es pública, por lo que habló con el director de Nacional Financiera para ver si esto era cierto, que entre los dos vieron los archivos y que en efecto sí le dieron el crédito al Financiero, al periódico El Financiero, a ver si Risco dice algo al respecto, ¿no? Cuando haga sus anuncios matutinos de buenos días corruptos, pues a estar diciendo a sus jefes en El Financiero, ¿no? Buenos días corruptos jefes del Financiero, así les ha de estar diciendo Risco, citando a mi querido compañero y amigo Vicente Serrano, tiene toda la razón. ¡Qué bárbaros! Imagínese usted, $100 millones en crédito en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Pagará ese crédito? ¿O serán güeyes después? Porque el que queda como aval es en todo caso el gobierno, ¿no? Bueno,
Dice que el presidente López Obrador, que si el mismo presidente no lo sabía, pues que lo van a saber la mayoría de los mexicanos. Que por eso es muy importante que sí exista una transparencia. Y así se entiende que estén muy enojados en los medios de comunicación tradicionales, en esas organizaciones que recibían dinero, porque ya se les acabó el 20, se les acabó el 20 a esos que pues vivían de nosotros los mexicanos de a pie, nosotros mexicanos y las mexicanas de a pie. Déjeme cambiar de tema.